Buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca de el principio transformante, principio transformante o de transformaciones, es sinónimo, descubierto por Fred Griffith en 1928. Entonces, perdón, la primera eh, pista acerca de que el ADN es el portador o el acarreador de la información hereditaria, viene de la demostración de que esta molécula es la responsable de un fenómeno llamado transformación, que vamos a ir entendiendo a lo largo de este eh, video, ¿no? Entonces, este fenómeno de transformación es precisamente el que observó Griffith en el año de 1928. Griffith era un médico inglés que tenía mucho interés, tenía un especial interés en las bacterias que causan la neumonía. Estas bacterias pertenecen eh, a la especie Streptococcus pneumoniae. Entonces, Griffith, precisamente porque las había estudiado durante muchos años, ya había tenido gran éxito en aislar una gran cantidad de cepas que se diferenciaban unas de otras por sus características, ¿no? Entre ellas, algunas eran virulentas y otras no. Entonces, él logra aislar diferentes cepas que él va a nombrar como cepa 1, cepa 2, cepa tipo 3, etcétera, ¿no? Y entonces él lo que se va a dar cuenta es que, permítanme, voy a bajar aquí esto, se da cuenta que existen cepas que son virulentas, cepas virulentas y no virulentas. Y cuando digo virulentas se refiere a que son capaces de causar la enfermedad de la neumonía. Otras no tenían esa capacidad. Y se dio cuenta que aquellas colonias con capacidad de provocar la neumonía eran colonias que en el plato de agar, en donde las crecía, tenían una apariencia lisa. ¿Okay? Como son cocos, crecen así como en racimos y se veían lisas. Entonces a estas las denominó como cepas tipo S. Tipo S porque en inglés liso se dice smooth. Entonces es tipo S, o sea, de smooth. Y en cambio las cepas que eran no virulentas, pues tenían como visualmente se veían rugosas. ¿Okay? Las denominó como tipo R, no es R de rugosa, sino R de road. Road en inglés significa rugosa o lo opuesto a liso. Él se dio cuenta que esta apariencia lisa, en el caso de las virulentas, se debía a que estaba la bacteria y alrededor esta secretaba una capa de polisacáridos. Quizá estoy exagerando el tamaño, pero para que se alcance a ver, lo que está dentro es la bacteria y esta es una capa de polisacáridos. Polisacáridos, o sea, de azúcares. ¿Okay? Que es lo que precisamente le da esa, digamos, esa apariencia lisa en el microscopio. Entonces, Griffith hizo varios experimentos. Digamos que es un experimento general que está conformado por 4 ensayos o 4 experimentos, como ustedes lo quieran ver, pero en su global es un experimento
Es un único experimento que nos permite demostrar, o le permitió a Griffith demostrar o observar que la molécula de ADN es la que es la portadora de la información genética. Entonces, en este primer ensayo, lo que hizo Griffith es que tomó, este es un matraz Erlenmeyer, en donde cultivó, puso a crecer bacterias, S. pneumoniae, de tipo 3, o sea, la cepa 3, smooth o lisa, ¿ok? Entonces estamos diciendo que puso a crecer una cepa virulenta, ¿ok? En este caso voy a cambiar el color para que quede más claro. Puso a crecer la cepa 3S, ¿no? Para tener una gran cantidad de bacterias, las puso a crecer durante un tiempo, ¿okay? La tapó aquí como con un algodoncito para que el cultivo no se contaminara, pero pudiera haber intercambio de gases, entonces la bacteria se sintiera a gusto creciendo. Entonces ya después de varios días, que había una buena cantidad de Streptococcus en este matraz, lo que hizo fue tomar un poquito de este cultivo y se lo inyectó a un ratón. Ok, entonces aquí está, vamos a dibujar un ratoncito. A ver si me sale bien. Ponemos sus bigotes. Y entonces lo que hizo fue inyectarle este cultivo. Vamos a ponerle aquí, ¿no? Que, bueno, o sea, le inyectó el cultivo. Y pasados unos días, bueno, no sé, creo que no sé si sí, fue pasados unos días, los ratones que fueron inyectados con esta cepa 3S, enfermaron de neumonía y murieron, ¿ok? Entonces, les dio neumonía y después murieron. Entonces aquí les voy a poner un tachecito porque ya están muertos los ratones. Entonces, bueno, pues la verdad es que este hallazgo ya lo conocía bastante bien Griffith, y además no le extrañó porque precisamente su interés clínico, su interés médico sobre las bacterias Streptococcus, pues eran precisamente porque causaban neumonía. Entonces, digamos que no le extrañó que al inyectar estas bacterias causaran la muerte del ratón. Entonces, lo que hizo en un segundo ensayo fue repetir el experimento, pero ahora en vez de utilizar a una cepa virulenta, lo que hizo fue tomar una cepa tipo 2 que al microscopio se viera rugosa, es decir, que esta no es virulenta. No es virulenta. E hizo exactamente lo mismo. Inyectó a un ratón, ahora lo voy a dibujar así. Sus bigotes. Este es un cultivo que se veía rugoso, ¿ok? Y esto se lo inyectó al ratón, a varios ratones de hecho. En este dibujo solo es un ratón. Y pues el ratoncito vivió. ¿Ok? Entonces esto, digamos que tampoco
También este tenía su algodoncito para poder permitir el intercambio gaseoso, pero que no se contaminara con otro tipo de bacterias. Entonces, el primer ensayo y el segundo ensayo de este gran experimento, pues no llaman la atención, porque ya sabemos, pues si es una cepa virulenta, el ratón iba a morir, iba a enfermar de neumonía y posteriormente iba a morir a consecuencia de la enfermedad. Y en el segundo caso, pues el ratón, eh, pues vivió, no se enferma, no le causa ningún problema, ¿no? Entonces, cuando Griffith analizó la sangre de estos ratones, aquí voy a poner eh, análisis sanguíneo. Bueno, de hecho, lo voy a poner acá. Análisis sanguíneo. Lo que va a encontrar es que la sangre da positivo a bacterias y va a lograr recupera bacterias de tipo 3S. Oh. En la sangre del ratón. En el caso del análisis sanguíneo de este ratón que vive, no encuentra nada, ¿no? El análisis de sangre arroja que no hay bacterias. Pareciera que el sistema inmune del ratoncito logró combatirlas. Ok, bueno, entonces hasta ahora todo parece bastante fácil de deducir, ¿no? Entonces lo que hizo Griffith, que esto es lo que ya empieza lo interesante, del experimento, es que hizo un tercer ensayo en donde decide volver, eh, ay, perdón, decide poner a crecer nuevamente bacterias de la cepa 3S que como ya sabemos son la cepa virulenta, que es lisa, es decir, tiene su cubierta de polisacáridos, pero esta vez lo que hace es que la somete a calor. Ok, vamos a ver. Voy a poner aquí un fuego. La somete a calor. Ya sabemos que aquí está su algodoncito. Ok. Entonces, después de tener por varios minutos a la cepa 3S, o sea, la virulenta en calor, pues lo que va a pasar es que las bacterias van a morir. Él se da cuenta que las bacterias se mueren y quedan y su virulencia queda destruida cuando se someten a calor. Entonces, esto lo que hace Griffith es igualmente eh, tomar un poco de este cultivo calentado e inyectárselo a otro grupo de ratones. Ok, entonces esta la voy a poner un poco así porque ya está toda desnaturalizada, o sea, las bacterias ya están muertas, ya están todas despanzurradas. Sin embargo, esto es, como, lo pongo en rojo porque también es un cultivo de la 3S. Habíamos utilizado esta nomenclatura de color para las bacterias 3S virulentas. Igual esta es rojo para las virulentas, pero esta vez sometidas a calor. Entonces, va a inyectar este cultivo en el ratón y va a dejar pasar
unos días y se va a dar cuenta, para su sorpresa, bueno, quizá no tanto para su sorpresa, era relativamente esperado, me imagino, no lo sé, pero sí tuvo un resultado diferente al haber calentado el cultivo. Lo que observó es que los ratones vivieron. Este ratoncito de aquí vivió. Y cuando hace el análisis sanguíneo, encuentra que no hay bacterias en el torrente sanguíneo del ratón. Algo similar a lo que había encontrado para las bacterias, para los ratones que fueron inyectados con cultivos no virulentos. Voy a hacer esto grande. Entonces, muy interesado, Griffith lo que hizo fue hacer un cuarto ensayo dentro de este experimento y dijo, bueno, lo que voy a hacer ahora es que voy a volver a hacer un cultivo y ahora lo que voy a hacer es mezclar el contenido del cultivo del ensayo. Vamos a ponerle número a cada ensayo. Este es el ensayo 1, el ensayo 2, el ensayo 3 y el ensayo 4. Él lo que hizo aquí fue mezclar el contenido del ensayo 2 más el ensayo 3. Entonces, había colonias de bacterias 2R vivas y eh, pedacería de los cultivos, pedacería de las colonias virulentas, pero que habían sido sometidas a calor. Aquí, para que podamos hacer una distinción de las que están vivas y las que no, lo que voy a hacer es que le vamos a poner aquí una cubierta. Bueno, no se ve bien. Control Z, vamos a ver. Ténganme paciencia. Lápiz, aceptar. Las vamos a poner esta cubierta de polisacáridos. Okay. Que le dan esa apariencia lisa, ¿no? Ahora, estas que están en calor, pues no es que no la tuvieran, la tenían originalmente, pero al calentarlas, pues todo se empieza a degradar, las células se lisan, es decir, se rompen, bueno, el cultivo ya no queda, ya no está intacto. Y en este cuarto ensayo lo que vamos a tener, les decía, son células vivas de la cepa no virulenta, es decir, de la cepa rugosa, con pedacería muerta de las bacterias virulentas que fueron sometidas a calor y que tenían originalmente eh, se visualizaban lisas en el microscopio. Entonces aquí vamos a poner que es una mezcla de la 3S con calor más la 2R viva. ¿Okay? Al estar sometida a calor, pues ya están muertas. ¿Okay? Entonces, lo que hace Griffith, una vez más, porque está haciendo todos sus experimentos, él está midiendo exactamente los mismos parámetros, entonces, y está haciendo los mismos ensayos para poder comparar. ¿Dónde estoy? Ok, aquí. Entonces también va a cargar su jeringa, ¿no? Con esta mezcla de ambos cultivos. Ok, ¿dónde está?
E igual va a tomar un grupo de ratones y también los va a inyectar. ¿Ok? ¿Y qué va a observar? Es probable que Griffith hubiera esperado que el ratón viviera. La verdad es que eso, el sentido común diría, pues que si la cepa no virulenta no mata al ratón e incluso el ratón, el sistema inmune del ratón logra erradicar todo rastro de bacteria y lo mismo sucede con la cepa calentada, pues y que también no mata al ratón y que no se encuentran rastros de bacteria en la sangre después de varios días, pues uno esperaría que el ratón viviera, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que encontró Griffith después de este experimento? Pues para su sorpresa, Griffith encontró que el ratón, de haber estado vivito y coleando, después de varios días se enferma de neumonía y muere. Aquí está el ratón. Después de varios días está muerto. ¿Ok? Entonces los ratones inyectados en este cuarto ensayo mueren. ¿Ok? Y cuando hace el examen sanguíneo, sí va a tener hallazgos, a diferencia de lo que ocurrió en el segundo y tercer ensayo. Y lo que va a encontrar es que hay bacterias de tipo 3S. ¿Ok? Es decir, de aquellas que son virulentas. Y sí logra recuperar bacterias. ¿Ok? Recupera bacterias virulentas. Y este cuarto ensayo dentro del gran experimento que hizo Griffith es el que realmente resulta pues no esperado y muy revelador, ¿no? Estos experimentos pues no eran lo que realmente Griffith hubiera esperado, ¿no? Algo que le llama mucho la atención a Griffith, o sea, en un inicio no logra explicar, de hecho nunca logra dar específicamente con el resultado, ahorita lo vamos a discutir, pero sí le llama la atención lo siguiente, dice, o sea, cuando Griffith examina la sangre, lo que hacía era tomar los corazones de los ratoncitos y de ahí extraía la sangre, pues él va a observar bacterias 3S vivas. Él nunca inyecta bacterias 3S vivas, las inyecta muertas o en su defecto inyecta bacterias lisas que sí están vivas, ¿no? Y el resultado es que obtiene un híbrido, ¿no? Obtiene no tanto un híbrido, sino obtiene bacterias virulentas vivas. Esto le llama muchísimo la atención y además, pues estas bacterias, ya las bacterias que saca de los ratoncitos, las pone a cultivarse, igual, así en un matraz, y por varias generaciones, por muchas generaciones, siguen manteniendo su virulencia, siguen siendo 3S. ¿No? Esto le llamó muchísimo la atención porque dice, pues efectivamente, esta capacidad de infectar se vuelve heredable. Esto es algo muy importante. O sea, hay algo que logra transformar a las bacterias que eran, o sea, las bacterias lisas, las bacterias no virulentas, hay algo en las bacterias virulentas muertas que logra transformar a las no virulentas en virulentas. Y además, una vez transformadas, si uno las crece en cultivo durante varias generaciones, siguen manteniendo su virulencia. Entonces esto estaba demostrando que esa capacidad de infectar era heredable. ¿Ok? Entonces estaba hablando de que de alguna manera había un factor que estaba transformando a las cepas y que además era heredable. O sea, este factor era aquel que contenía la información hereditaria de este organismo, de esta bacteria. Entonces, ¿cómo se pueden analizar estos resultados? Pues de varias maneras, y de hecho Griffith se planteó todas estas maneras, sobre todo a fin de no equivocarse, de no tener una conclusión errada o aventurada. Trató de buscar todas las posibles explicaciones, incluso aquellas que incluyeran que él se estuviera equivocando a la hora de plantear su experimento o de llevar a cabo en la mesa de laboratorio su experimento. Entonces,
Las posibles interpretaciones que él consideró serían las siguientes, ¿no? Vamos a ver aquí. Interpretaciones. Entonces, la primera es que eh, él se planteó que tal vez cuando él cultivó a las bacterias 3S, es decir, las virulentas, y las somete a calor, ¿no? Más calor, este triangulito significa calor, probablemente no las dejó tanto tiempo, eh, no dejó que el cultivo hirviera el suficiente tiempo, por lo tanto, dejó vivas algunas de las bacterias, ¿no? Dejó vivas a algunas de las bacterias 3S y por lo tanto al final, a la hora de inyectarlos en el ratón, estas proliferaron y finalmente causaron la enfermedad. Sin embargo, él no estaba muy convencido de que esta pudiera ser la causa, puesto que este segundo ensayo en donde calentaba y el ratón vivía, lo había hecho una infinidad de veces. Entonces, que este experimento no hubiese calentado lo suficiente para que a la hora de mezclarlo con las cepas no virulentas vivas pudiera ser la razón de una contaminación que llevó al ratón a enfermarse, del día lo descarta porque dijo, la verdad es que yo he tenido mucho cuidado y siempre que lo hago por separado el ratón vive. O sea que no es un tema de una mala esterilización del cultivo. Una segunda interpretación del experimento eh, sería que las bacterias 2R, las no virulentas, 2R, no virulentas, hubiesen mutado o sea, hubiesen sido convertidas hacia una forma 2R, perdón, 2, me equivoqué, 2S, es decir, a la forma virulenta. ¿Ok? O sea, que de manera espontánea, o sea, de manera natural, de haber sido no virulentas, de alguna manera se hubieran vuelto virulentas. ¿Ok? Pero, pues esa especie de mutación de un estado no virulento a un virulento, eh, no hubiera, o sea, lo que, o sea, si hubiera mutado, ay, ¿qué hice? Control Z. Si hubiera mutado de no virulenta a virulenta, lo que hubiera encontrado Griffith al final del experimento, en esta parte del análisis sanguíneo, es que de haber sido 2R se volviera 2S. Y lo que él encuentra es una cepa de tipo 3S. Entonces, él también termina descartando esta posibilidad. Además, este proceso de cambio hubiera requerido muchas mutaciones, o sea, muchos cambios para pasar del tipo 2 al tipo 3. Entonces, la posibilidad de que estas mutaciones ocurrieran simultáneamente para poder migrar eh, de la 2R a una 3S era técnicamente imposible. Entonces, Griffith lo que va a concluir, ¿no? La tercera interpretación lo que va a concluir es que las bacterias 2R, es decir, las no virulentas, eh, habían sido de alguna manera transformadas a las 3S. Y aquí es donde entra el concepto de transformación. De alguna manera habían sido transformadas hacia la cepa 3S, adquiriendo esa virulencia genética. Y se refería a genética porque, como habíamos visto, tenía la capacidad de seguirse heredando a través de las generaciones. Y
al adquirir esa virulencia de las bacterias 3S, o sea, adquirió una forma muy particular de virulencia, ¿no? De las bacterias muertas. Entonces, a esta transformación que se producía y que era permanente, em, Griffith no logró explicarla, o sea, nunca logró entender qué es lo que realmente estaba sucediendo. Él lo que intentó teorizar fue que la cubierta de polisacáridos de la que hablamos al inicio podría ser la responsable, ¿no? Y de hecho él llamó a la cubierta, a esta sustancia, el principio transformante. Ok, entonces esta cubierta es a la que él llama el principio transformante. Griffith le echa la culpa a esta cubierta de azúcar de que hubiera mutado o que hubiera sido transformada desde una cepa no virulenta hasta una virulenta, concretamente de tipo 3S. No logra dar con que la razón de ser de esta transformación es debida al ADN, sino que culpa a los azúcares que están rodeando. Piensa que no solamente causan la virulencia, sino que además contienen esa información genética que le dice a la bacteria que tiene que comportarse como virulenta. Desafortunadamente, Griffith no tenía razón. Sin embargo, este experimento va a ser retomado por otros investigadores más adelante que van a demostrar precisamente que van a lograr identificar cuál era la verdadera naturaleza química del principio transformante, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ahora vamos a ver, voy a hacer aquí como una separación. Les digo, Griffith se equivoca en su última interpretación, o sea, descarta otras interpretaciones, lo cual es correcto, pero esta tercera interpretación no lo lleva al verdadero origen del principio transformante, sino que lo van a hacer otras personas que también van a ser muy importantes y que ahorita vamos a ver cómo es que demuestran que cuál es la naturaleza de ese principio transformante, ¿no? Entonces ahora vamos a ver naturaleza del principio transformante. Y esta demostración es responsabilidad o fue llevada a cabo por Oswald Avery, okay, que es un microbiólogo que trabajaba en el Instituto Rockefeller y quien al principio estaba muy escéptico de los resultados de Griffith. La verdad es que no le creía, no le convencía demasiado lo que Griffith había encontrado, pero después varios otros microbiólogos empiezan a tener mucho éxito al repetir los experimentos de Griffith en otras bacterias que no eran causantes de la neumonía. Entonces, Avery ya empieza a cuestionarse si tal vez Griffith podría tener razón. Y es a partir de que empieza a ver que se empiezan a poder reproducir los experimentos de Griffith que se da la tarea de encontrar cuál es la naturaleza, la verdadera naturaleza de la sustancia transformante. Entonces, después de 10 años, Oswald Avery, junto con sus colegas, Colin MacLeod, aquí estés con así, y McLean McCarthy, exitosamente van a lograr aislar y purificar esta sustancia transformante. Lo que ellos van a mostrar
Es que esta sustancia tiene una composición química, bueno, que hacía un match perfecto, un match muy cercano a la molécula de ADN que en otros experimentos ya se había empezado a explorar. Ya para estas épocas se sabía que el ADN, de hecho, Phoebus Aaron Levine, aquí se los voy a poner acá arriba, Levine, ¿ok? Ya había descubierto que el ADN consiste en nucleótidos, que vamos a ver más adelante qué son. O sea, que el ADN está conformado por nucleótidos. Ay, por nucleótidos, y cada uno está a su vez conformado por, porque aquí ya se me amontonó un poquito. Cada nucleótido está conformado por un azúcar, ¿no? Una pentosa. Esto lo vamos a ver más adelante. Por una base nitrogenada y por un grupo fosfato. ¿Ok? Para ese entonces ya se sabía que la estructura química del ADN, pero como les he venido contando, no estaba asociado a que esta molécula fuera portadora de la información genética. Entonces, ya había otros estudios donde se conocían las características del ADN y eh, em, Oswald Avery, MacLeod y McCarthy lo que se dan cuenta es que este principio transformante tiene características muy similares, ¿no? El principio transformante de Griffith se parece muchísimo, muchísimo al ADN que ha sido estudiado por otros, en otros estudios, ¿no? Y en cambio era muy diferente. En cambio, era muy diferente a las proteínas que también se habían estudiado por otros en otros estudios. Entonces, lo que ellos van a hacer, vamos a ver cuál es el experimento, los experimentos que llevaron a cabo Avery, MacLeod y McCarthy. Ok, vamos a ver aquí experimentos de Avery, MacLeod y McCarthy. Ok, entonces lo que ellos hacen es hacer un cultivo igual a los que hacía Griffith. Ok, lo mismo, o sea, cultivos de la cepa virulenta 3S. Acuérdense que esta es virulenta, la mismita que utilizó Griffith. Y entonces, a este cultivo lo que hicieron fue calentarlo, igual que hizo Griffith. Ok. Y lo homogenizaron, o sea, lo agitaron y después lo filtraron. Aquí lo calentaron. Ok. Lo homogenizaron para que se trozaran bien todas las bacterias. Y después lo que hicieron fue filtrarlo. Ok. Y lo dividieron en tres partes iguales.
tomaron 3 tubos de ensayos, así, 1, 2 y 3. Ay. A cada uno le pusieron este cultivo calentado, homogenado y filtrado, pero lo trataron de manera diferente. Le agregaron cosas diferentes. A este primer tubo de ensayo le agregaron una enzima, una RNasa, que lo que hace es destruir el ARN, como dice su nombre, ¿no? Es RNA y asa significa que degrada o destruye el RNA. Ok, entonces le agregaron RNasa. Luego a este segundo le pusieron proteasas. Y cuando termina en asa significa, como ya les dije, que destruye, que degrada. Y como empieza con prote, pues significa que lo que va a hacer es destruir o degradar a las proteínas. ¿Ok? Entonces a este le echaron proteasa. Y finalmente, en el último tubo de ensayo, lo que agregaron fue una DNasa. Agregaron DNasas, ¿no? Entonces estas enzimas lo que hacen es destruir ADN o DNA, como ADN es en español y DNA digamos, es la abreviatura en inglés, ¿ok? Entonces le agregaron DNasas. Y entonces ya que dejaron que reposara, lo que hicieron fue tomar cada uno de los contenidos, el contenido de cada uno de estos tubos y repitieron, lo que hicieron fue ahora ponerlos cada uno en sus respectivos matraces Erlenmeyer que contenían, los 3 contenían de manera idéntica, eran cultivos de la bacteria de la cepa 2R, o sea, de la no virulenta. Todos contenían la cepa 2R no virulenta. Y fueron adicionados con el contenido de los respectivos tubos. Ok, aquí están los coquitos no virulentos. Ok, y con el pasar de los días, o sea, le dieron un tiempo a los cultivos para acoplarse a esta nueva situación donde se le habían agregado los contenidos de los tubos de ensayo. Y lo que encontraron fue lo siguiente. Entonces, en este primer ensayo, encontraron pues algunas bacterias 2R no virulentas, pero encontraron que parte de este cultivo se transformó en bacterias virulentas. ¿Ok? Lo que encontraron para el segundo caso, bueno, de hecho, para ya no dibujarlo, otra vez, encontraron exactamente lo mismo. Y para el tercer caso, encontraron únicamente bacterias no virulentas. Entonces vamos a hacer esto
nuevamente, más pequeño. Entonces, vamos a ver qué significa esto, ¿no? O sea, lo que encontramos es que las enzimas como la tripsina y la quimiotripsina, que están aquí en morado, que son proteasas, y que se conocen porque rompen a las proteínas, no tenían un efecto para transformar, ¿sí? Es decir, cuando nosotros degradamos a las proteasas, el proceso de transformación ocurre. Cuando nosotros degradamos al ARN, el proceso de transformación también ocurre. Pero cuando nosotros dañamos al ADN, este proceso de transformación ya no está ocurriendo. Entonces, con este experimento lo que se está demostrando es que es la molécula del ADN el que está haciendo, o sea, es el verdadero causante de la transformación de estas bacterias no virulentas a las virulentas, porque cuando se daña, cuando el ADN se destruye, este proceso queda bloqueado, ya no existe, porque ya el ADN al estar degradado ya no puede llevar a cabo la transformación. Además, bueno, obviamente el contenido de estos 3 tubitos fue muy bien estudiado por Avery, MacLeod y McCarthy, ¿no? Y mostraron que la sustancia que se encontraba en el tercer tubito lo que hacía era precipitar más o menos a la misma tasa de purificación a la que se obtenía el ADN purificado y que también lograba absorber luz ultravioleta en la misma longitud de onda del ADN. Entonces estos resultados, que fueron publicados en 1944, pues ya proveen evidencia de que el principio de transformación y por lo tanto la información genética reside en el ADN. Sí, entonces vamos a poner esto acá, o sea, lo que permite concluir este experimento es que el principio de transformación, em, y por lo tanto la información genética está residiendo en el ADN. ¿Ok? Esto es sumamente importante. Es decir, las enzimas que son capaces de destruir el ADN van a van a provocar que este principio de transformación se radique. Entonces, este es el primer experimento que empieza a dar un atisbo de que es la molécula de ADN la que tiene la información genética, la que es capaz de decirle a otra bacteria que se puede convertir en virulenta y que eso lo puede ir heredando a través de las generaciones. Quizá en este primer experimento no queda del todo claro que la naturaleza de la información genética está incluida o está llevada a cabo por la molécula de ADN, ¿no? Y bueno, pues como muchas nuevas teorías en la ciencia, raramente van a ser aceptadas en la base de un solo experimento, pues muchos biólogos en la época de Avery continuaron prefiriendo la hipótesis de que el material genético era una proteína. Pero ya aquí, con este primer experimento, se empieza a ver que no es así, que es el ADN el que contiene la información genética. Entonces yo les invito en un siguiente video a que revisemos otro segundo experimento, que es el experimento de Hershey y Chase, en donde queda muchísimo más claro que el ADN es realmente quienes logran terminar de asegurar que el ADN es la molécula y no las proteínas, las que contienen la información genética. Pero para no hacerlo más largo, ese video que les digo, lo voy a nombrar muy probablemente como experimento de Hershey y Chase, lo vamos a revisar en otro video en donde finalmente vamos a demostrar que el ADN es la molécula que contiene la información genética. Y eso sería todo, espero haberlos ayudado y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hasta luego.